Buenas noches, bienvenidos todos. Tengan la bondad de ponerse de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio, una vez más, de estudiar tu palabra. Te ruego que nos abras la mente, el corazón, los sentidos, que tengamos ojos para ver y oídos para oír, para obedecer tu palabra, y que esta noche salgamos con un desafío para que nuestra vida sea realmente un reflejo de tu gloria. Muchas gracias por enseñarnos e instruirnos y capacitarnos para que podamos enseñar a otros. Muchas gracias, Señor, por tu gracia, tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Mateo capítulo 21, verso 5. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Lo vamos a repetir. Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Ahora, por favor, vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Y dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Muy bien. Vamos a desenrollar un misterio que está oculto en estos textos. Un misterio que si nosotros lo pasamos por alto, vamos a llevar grandes sorpresas con respecto al trato de Dios para nuestras vidas. Desenrollando esto, nos vamos a explicar por qué muchas veces nosotros pecamos cuando vienen pruebas a nuestra vida y decimos: ¿por qué a mí? Señor, te olvidaste de mí, yo voy a la iglesia, hago mis cultos, leo tu palabra. Sin embargo, mira lo que me está pasando, por ejemplo. Problemas, conflictos, dificultades, desafíos que me superan y que no logro explicarme. Porque lógicamente, como veníamos hablando con mi esposa hoy, somos bastante egocéntricos. Y cuando el Señor envía algo para nuestras vidas que mueve nuestra zona de confort, que nos desubica, inmediatamente nos pone en guardia y a veces incluso, repito, cuestionamos a Dios. Y no nos damos cuenta que todo lo que sucede en nuestra vida tiene una causa, la famosa causa y efecto. Sin darnos cuenta, nosotros podemos cometer pecados, errores, aunque la palabra error no va muy bien
en el lenguaje bíblico, porque no, la Biblia no dice la paga del error es muerte, es la paga del pecado. La palabra error, como me han dicho algunos pastores, se ha introducido como para suavizar la conducta que transgrede los mandamientos de Dios. ¿Qué es el pecado? Errar el blanco. No hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Eso es pecado. Así que si yo no diezmo, estoy pecando. Si yo no ofrendo, estoy pecando. Si yo no vengo a la iglesia, bueno, todo eso es pecado. Y todo ese pecado va a llevar como consecuencias situaciones que a veces no nos queremos explicar o no queremos entender. Cuando vemos este detalle de que el Señor viene montado en un asna y en un pollino, en un animal manso, vamos a entender realmente algo. ¿Por qué en Mateo dice que viene montado en un asno y en Apocalipsis dice que viene montado en un caballo blanco? ¿Por qué esas dos diferencias? Que en una viene montado en este animal manso y humilde, y en Apocalipsis dice que viene en un caballo blanco, que lógicamente significa batalla, significa guerra, significa juicio. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y aquí es en donde está el mensaje, es que Dios tiene dos justicias. Una justicia retributiva y una justicia distributiva. Póngale mucha atención a esto, porque esto le va a explicar a usted por qué hay situaciones dolorosas en nuestra vida o por qué hay situaciones placenteras también. La justicia retributiva es la justicia que Dios, la palabra lo dice, es la justicia que Dios da como retribución a una conducta. Y la justicia distributiva es la que Él distribuye entre aquellos que le agradan y que hacen su voluntad. Por ejemplo, ¿cómo explicarnos que el mismo Dios que hizo vestir ropas de misericordia a Adán y Eva para no consumirlos, el mismo Dios le envió 10 plagas a Egipto? ¿Cómo podemos entender los actos de amor y de violencia del mismo Dios a quien adoramos? En un momento Dios se convierte en una nube de protección para su pueblo, y allá atrás se convierte en un Dios que aniquila al faraón al mismo tiempo. Ahí va la nube protegiendo a los israelitas cuando van saliendo, van cruzando el mar, y allá atrás está ahogando simultáneamente a los egipcios. ¿Cómo explicarnos eso? Esos actos de amor y misericordia nos presentan a un Dios no violento, pero también nos muestra a Dios ejecutando juicios. Y aquí es en donde alguna lección tenemos que sacar. Sabemos que Jesús es la misma imagen y esencia de Dios. Jesús es quien representa al Padre de amor y misericordia, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Tenemos un Padre de amor y misericordia, pero también tenemos un Padre que ejecuta juicios, castigo cuando vemos su conducta ante la injusticia humana, cuando lo vemos tomando la vara de su justicia, cuando hacemos algo que no va de acuerdo con sus mandamientos. Algo que se nos pasa por alto y que está escrito y que alguna vez los que leemos la Biblia una vez al año vamos a pasar por ahí. Vemos que la palabra dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El problema es que la iglesia evangélica, disfrazando el evangelio de mucha bondad y tolerancia, no, hermanos, que Dios es amor, es que Dios es amor. Incluso muchos pecados se han justificado diciendo que Dios es amor. Por ejemplo, los que adulteran, en algunas partes, lo he oído, dice que aman a su esposa, pero que también aman a su amante.
Y la pregunta que viene es, ¿cómo es posible que esa persona pueda decir que ama a su esposa, por eso no la quiere perder, pero que al mismo tiempo ama a su amante que está en adulterio? Es que, y entonces, ¿cuál es la excusa que ponen? Y los pastores, lógicamente, caemos en el pecado de no enseñar con claridad. Porque la excusa es, ¿Dios es amor? Pregunto, ¿Dios es amor? Ok. Quiere decir que lo que yo siento de amor por mi amante es de Dios. Ahí está. ¿Se da cuenta? Por eso es que hoy la iglesia está fallando tanto, porque hemos confundido la tangente que separa al Dios de amor con al Dios de justicia. Hemos borrado esa línea y hemos amalgamado al mismo Dios. Si lo que yo siento por esta mujer, que no es mi esposa, es amor, y si el amor es de Dios, esto que yo siento es de Dios. Esa es la conclusión. Y ese es el peligro. Ayer andábamos con Bernal allá por un pueblo, Paraíso, camino a Chalate, y le hablaba a los jóvenes y les decía, peligroso que usted haya aceptado a Jesús. Peligroso. Peligroso en el sentido de que usted aceptó a Jesús y sigue viviendo su misma vida. Ese es el peligro. Sigue viviendo para su mundo, para sus deleites, para sus conceptos, para sus estructuras, y quiere al mismo tiempo ser salvo por la sangre de Cristo. Esa bipolaridad humana es la que está perdiendo a mucha gente. Por eso es que en estos tiempos la iglesia se está vaciando cada vez más y está quedando solamente el remanente que conoce perfectamente las dos justicias de Dios. Convertirse a Cristo y seguir viviendo mi propia vida no es, no. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene lo profano con lo santo? Pregunta la palabra. Entonces, ¿quién nos ha dicho a nosotros que podemos vivir nuestra propia vida y al mismo tiempo decir que somos discípulos de Cristo? Nos estamos engañando. Por eso al final del tiempo la famosa pregunta es, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos milagros en tu nombre? Sí. Pero yo a ustedes no los conocí, no tuve intimidad, porque el problema nuestro es semántico. Como no hemos sido enseñados, hablaba ayer con los pastores, y entre los pastores que estudian conmigo los miércoles hay un profesor de teología. Y le decía, ¿sabe cuál es el problema, profesor? Que hoy las escuelas ya no enseñan la gramática, la prosodia, la sintaxis. Y entonces, lógicamente, cuando leemos la Biblia, la leemos bajo un lenguaje español totalmente ajeno a lo que originalmente dice la palabra. Y le decía, platicaba con el profesor, ya nos respetamos las comas, el punto y coma, el tilde, con una coma que se cambie. Por eso dijo Jesús, cuidado, quitan una tilde o una iota, porque el que haga eso va a ser eliminado. Porque al cambiar un signo ortográfico de la palabra, cambia totalmente el concepto que se está enseñando. Y hablando de las dos justicias, nosotros normalmente nos inclinamos que Dios es justo. Dios es justo, ¿sí o no? Y me tiene que hacer justicia. Peligroso. Peligroso, porque en nuestra ignorancia escritural, y me incluyo, cuando decimos que Dios es justo, lo estamos expresando de una manera en que es justo a mi favor. Y se me olvida que es justo para darme un latigazo a mi favor para enderezar mi vereda. O sea, su justicia se va a manifestar tanto en amor como en disciplina. Por eso dice que al que toma por hijo, lo disciplina.
Por eso le decía a los jóvenes ayer, si usted dice que es hijo de Dios, tenga cuidado, lo va a disciplinar. No puede andar como usted quiera. Y eso me viene a la mente porque nosotros tenemos que abogar por la justicia de Dios, pero con el conocimiento que tenemos que tener. Entonces a Faraón le envió las 10 plagas y lo hundió en el mar como juicio divino, porque este hombre esclavizó a los israelitas abusando de su pobreza y necesidad. No le tembló a Dios la mano para pedirle cuentas y acabar con él como resultado de su mal accionar. Pero al mismo tiempo vemos su justicia de amor protegiendo a su pueblo. Pero también lo vemos en la persona de Jesús, salvando a su pueblo, salvando en la cruz a aquellos que lo reconocieron y lo aceptaron como su Señor y Salvador. Entonces, tenemos que aceptar algo que debemos tener en cuenta, mi querida iglesia. Si nos oponemos a su palabra, aquí viene, si no respetamos sus mandamientos, si nos apartamos de su santidad como sus hijos que somos, Dios tendrá que ejecutar el juicio para enderezar nuestro camino. Eso es venir en un caballo blanco, con su espada en la mano, que hoy sabemos es su vara de castigo. Aquí es en donde muchos cristianos se confunden. Es que si soy hijo de Dios y si Dios me ama, ¿por qué me están pasando estas cosas? Porque esa persona no se ha dado cuenta que ha transgredido la palabra de Dios y Dios se le ha presentado montado en un caballo blanco con espada en su mano. Ese es el problema. Pero cuando estamos en paz con Él, cuando obedecemos su palabra, cuando hacemos justicia como lo hace Él, viene a nuestra vida montado en un asno. Por eso es que los judíos conocen perfectamente. Hay una lección que ellos dan que dice que cuando Jesús vino montado en un asno la primera vez, entró en paz, porque el pueblo de Israel estaba en paz. Cosa totalmente falsa. Porque cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un asno, como dice Mateo, fue para confrontar la maldad de los sacerdotes que lo iban a matar. Pero ellos haciendo una analogía de que al entrar en un asno, en un pollino manso y humilde, viene mi rey. Por eso dice, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asno. ¿Por qué? Porque estás tranquilo, estás obedeciendo la palabra. Mentira. Y nosotros lo podemos ver. Cuando estamos en paz con Él, cuando obedecemos su palabra, cuando hacemos justicia como lo hace Él, viene a nuestra vida montado en un asno, en un animal tranquilo, obediente, manso y humilde. Viene con todo su amor y ternura hacia nosotros para proveernos, para cuidarnos y levantar su bandera de amor sobre nosotros, como dice Cantares. Pero cuando estamos en contra de su palabra, actuando y violando sus mandamientos, viene montado en un caballo blanco. Esa dualidad es la que no nos gusta a nosotros. Queremos siempre al Dios montado en el asno. Por eso, hablando de esto, me dijo alguien, ahora entiendo por qué cuando yo oro en la madrugada y me levanto en paz, siento el susurro de la voz suave del Espíritu Santo diciéndome que me está consolando por algún error, por algún pecado. Cuando me presento ante Dios cada madrugada y le digo, Señor, aquí estoy, he pecado contra ti, perdóname, en ese momento el Señor se aparece, por así decirlo, montado en el asno. Viene en paz, como diciendo, ¿qué más hiciste? Bueno, Señor, hice aquí, hice allá. ¿Y qué pasa? Me arrepiento, perdóname, pisoteé tu palabra. Ahí en ese momento. Pero cuando nos presentamos con soberbia y arrogancia, diciéndole que ¿por qué me pasan estas cosas si soy tu hijo?
¿Por qué no me has enviado provisión para pagar la casa, Señor? ¿Por qué no me alcanzó para pagar mis gastos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué vamos a provocar que Dios tenga que venir con su vara en la mano, montado en caballo blanco. Y es donde nos sorprende que nosotros supuestamente venimos a la iglesia, cantamos coritos, hacemos toda la parafernalia, pero nuestra vida privada, nuestra actitud ante su palabra. Dos justicias, una de mansedumbre cuando le damos de comer al hambriento, cuando vestimos al desnudo, cuando levantamos al caído, pero también tendremos una justicia retributiva, porque cuando violamos su justicia distributiva, estamos rompiendo los límites de su amor. Veamos por favor Isaías 62:11. ¿Qué dice? Isaías, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. 2 puntos. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí viene su recompensa con él, y delante de él su obra. Vea bien, no me cambien eso todavía, por favor. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, dile a la iglesia, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. ¿Cómo quiere usted recibir al Señor? ¿Cómo quiere que venga su vida? Sigamos, verso 12, para que veamos. Y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. ¿Te da cuenta? Veamos el verso 11, por favor, que se me fue. Ok, ahí está. Entonces aquí tenemos que cuando yo estoy en paz con Dios, cuando cumplo su palabra, cuando hago justicia como hace Él, entonces viene a mi vida con bendición, con provisión, con recompensa. Veamos Zacarías 9:9, por favor. Regocíjate, ahora otra vez, sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Aquí tenemos nuevamente la confirmación. Imagínate, supongamos que viene en el caballo blanco a emitir juicio, disciplina. No podría decir regocíjate sobremanera. ¿Quién se va a poner contento porque Dios viene con su vara? Nadie. Al contrario, es motivo de aflicción. Por eso es que la conciencia nos avisa. Ponte a cuentas antes de que Dios venga montado en el caballo blanco. Ponte a cuentas. Entonces cuando dice regocíjate sobremanera, da voces de júbilo, he aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Por eso dijo el profeta hablando Dios por medio de él: yo soy Jehová que hago justicia en la tierra. Y pregunta, ¿en qué se gozará el hombre? En que me conoce, que soy un Dios que hago justicia a millares. Nuestra paz o nuestras pruebas depende de cómo queremos que el Señor actúe en nosotros. Esa es la pregunta que encierra todo esto. ¿Cómo quiere usted que el Señor llegue a su vida? Esto es exactamente como cuando una mamá está en la casa con sus hijos y están fastidiando y fastidiando, peleándose ahí en el cuarto y la mamá oyendo, no, déjame aquí que allá. Fulano, deje tranquila a su hermana o a su hermano. No, mami, si no estoy haciendo nada. Y al ratito, mira, déjame aquí. Fulano, quita la pregunta. Vea cómo nos parecemos a Dios. ¿Cómo querés que llegue? ¿Verdad? Porque el hijo conoce a la mamá. Si llega con la paleta o llego con helado. Aunque estaba aprendiendo que para ustedes paleta es un helado, ¿verdad? No es la que usamos en Guatemala, lo que usa la mamá, vara. ¿verdad?
Porque en Guatemala la paleta es la que usan para mover la masa para los tamales, unas paletonas de ese tamaño. Aquí también. Entonces la mamá pregunta, ¿cómo quieren que llegue? A los dos. Uno por chillón y el otro por estar fastidiando. ¿Cómo quieren que llegue? No, mami, al ratito vienen saliendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la mamá los asustó. ¿Cómo quieren que llegue? Porque está cocinando, está ocupada y ya están fastidiando los patojos, se van a lastimar. Eso hace Dios. Y la pregunta de esta noche es, ¿cómo quieren que llegue yo a sus vidas? Porque yo soy justo. Pero no se engañen, mi justicia es tanto para el que hace el bien como para el que hace el mal. Ayer estábamos en un almacén con mi esposa y hoy que venía en el carro venía pensando en este mensaje que les iba a compartir y me sucedió un momentito así. A mí no me gusta ver cómo desprecian a la gente, aunque yo les pido perdón y al Señor que muchas veces caigo en ese pecado. Pero no me gusta. Y estábamos haciendo fila para pagar en una caja y en la otra parte, en otra caja, había un anciano esperando que lo atendieran. Y la señorita contando ahí dinero y papeles y todo, miró al anciano, no le dijo nada, parado ahí con su paquete y yo observándola, porque yo estaba haciendo fila en la otra caja donde estábamos caminando. De repente vino ella, después como de 15 minutos de tener al anciano ahí de plantón, agarró todo y se fue. Y se me quedó viendo él a mí. Y le dije, ni caso le hizo. Ni caso le hizo. Es una falta de respeto a las canas. O sea, a mí algo se me movió aquí. Y entonces cuando llegué a la caja donde estamos atendiendo, bueno, entonces le dije que pasara. Antes que yo. Porque era justo que lo atendieran ahí. Cuando llegué le dije a la señorita, mire, aquí no les dan entrenamiento a ustedes de conducta social. ¿Por qué, señor? Me dijo, ¿qué le pasó? Que el caballero que acaba de pagar estuvo ahí parado, le dije, casi 20 minutos. La señora arregló toda su caja, agarró papeles y ni siquiera le dijo por cortesía, mire, pase a la otra caja. No, sencillamente lo ignoró. Eso está muy mal, le dije. Porque primero era un anciano, lo tuvo 20 minutos parado esperando que le cobrara y si no lo iba a hacer porque no tuvo la cortesía, a todo eso, todo parado, ¿eh? Pero no aguanté. Me acordé cuando escribí esto, tenemos que ser justos. Nos tiene que doler cuando alguien es injusto. Esta señora fue una falta de respeto a las canas. No fue justa de decirle, disculpe, yo no voy a cobrar, pase a la otra caja. No, sencillamente lo dejó de plantón ahí. Y algo se me removió aquí. Entonces me acordé cuando estaba escribiendo esto, que lógicamente alguien tiene que salir en defensa de otros. Tenemos que estar con los ojos abiertos para poder imitar a Dios y tratar de ser justos con el inválido, con el pobre, con el hambriento. Por eso se ha enseñado desde este púlpito hace años, no es justo que usted en esos tiempos de frío, no es justo que usted esté en su casa, en su cocina, tomando chocolate caliente y el policía haya congelado ahí con un frío en la caseta que no puede abandonarla porque lo van a regañar. Pero no es justo que usted no vaya y le lleve un chocolate, un café, un pan con frijoles. Entonces, cuando Dios ve eso, que somos injustos, ¿cómo viene a nuestra vida? En un caballo blanco. ¿Por qué? Porque Él tiene dos justicias, una distributiva y la otra retributiva. Él me va a retribuir a mí de acuerdo a lo que yo haga. Me va a retribuir de acuerdo a cómo trato a la gente. Me va a retribuir, por eso debo decirles, y algunas veces se los he confesado, a veces cuando me he portado feo, insolente y abusivo con ustedes, al llegar al carro voy con una culpa terrible. Ahí es donde me está cayendo. Porque se me fue. Aunque a mi esposa me dice, cielo, sí mi amor, hoy vas a ver mi cambio. Y hoy
Entonces me cae la justicia retributiva. Dios me retribuye por ustedes, por todos aquellos. A veces voy a alguna iglesia, ¿verdad, Bernal? Y les doy duro. Y después vengo con una culpa terrible. Señor, ¿será que los mandé al infierno en lugar de mandarlos al cielo, Señor? Pero, ¿qué está pasando? Dios me está diciendo, así como se sintieron ellos, quiero que te sientas. Gusano. ¿Qué dijo David? Soy peor que un ¿qué? Que un mulo, no entiendo. Eso dijo David. A saber qué había hecho, a saber cómo había tratado a alguien que Dios le retribuyó. Entonces llegó a la conclusión, merecido me lo tengo. Ahora, la ventaja de nosotros con esa justicia retributiva no es para matarnos como hizo con Faraón, sino para enderezarnos. Esa es la ventaja. Pero para el gentil, para el incrédulo, no es para enderezarlo, es para acabarlo. Por eso hemos visto tanto problema con los medios, disculpe, con los irresponsables que manejan mal. Dejan asustados a la gente cuando se les atraviesan. ¿Cuántas gentes habrán muerto de un ataque al corazón porque el motorista se le pasó enfrente y el otro quedó fulminado ahí, quedó con un derrame cerebral y el otro sigue su camino? Ah, dice Dios, retribúyanle. Eso es lo que no nos gusta. Es lo que los padres de ellos no quieren oír. La pregunta es, ¿qué haría esa persona allá atrás para que la justicia retributiva de Dios le haya caído? ¿Se da cuenta? Ah, pero es bonito verlo allí. ¿Pero y qué aquí? Cuando se le va el gas y ya no tiene para cocinar. Este diablo chuco, y usted lo saca y asolea el tambo, lo pone boca abajo y lo sacude y le sopla ahí para ver si sale gas y dice, diablo chuco. No fue el diablo, y el diablo dice, a mí déjeme tranquilo, te está cayendo la justicia retributiva. Acuérdate que hiciste. Pero como somos muy buenos para olvidar el mal que hacemos, renegamos cuando nos viene la consecuencia de esa justicia. Entonces la pregunta con que terminamos hoy nos vamos a ir temprano, es ¿cómo quiere usted que Dios se acerque a usted? ¿Montado en un caballo blanco? ¿Con espada desenvainada? ¿O que venga manso y humilde, montado en un asno, lleno de bendición, lleno de provisión? Por eso es que, ¿cómo examino esto yo? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando me levanto a orar. Cuando me levanto a orar y estoy en paz conmigo y con el Señor, con su palabra, o a la inversa, el Señor viene en un asno, viene en mansedumbre, viene en paz, me consuela, me responde, me da alientos, trae bálsamo. Pero también he conocido a ese Dios que cuando he cometido pecados he sido, como les he dicho, he sido insolente, exigente. Lógicamente me cae la otra justicia. Sin embargo, lo hace para corregirme. Por eso es que por lo menos hoy no mencioné a nadie, ¿verdad? ¿Ya veo? Ya tanto. Ya veo que dice mi esposa y no vayas a empezar, que me han ganas de decir, fulano, usted. Pero ya me ha caído tanto que no. Estudiando este mensaje y escribiéndolo, de veras, Señor, a mí me ha caído tu justicia retributiva. Me has devuelto lo que yo... ¿Por qué? Porque ustedes no pueden darme un par de varazos. Tal vez sin mucho. Este maestro, ¿qué se cree? ¿Verdad? Sin mucho, pero también tenga cuidado porque ahora le va a caer a usted por haberme dicho maestro. Entonces he tenido que aprender escribiendo esto, de veras, Señor, yo he ignorado tu otra justicia. Te he tomado como mi Señor, que me respaldas, que bárbaro, el gran pastor, mensajes impactantes. Sí, pero cuando bajo de aquí me cae la otra justicia.
O sea, aquí está el Señor conmigo en mansedumbre, inspirándome, diciéndome, diles esto, diles lo otro, pero cuando les digo, ¡pum!, me baja. Yo no te dije que dijeras eso. A ver, póngame la espalda por no decir otra cosa. Ahí va, ¡pam!, Señor, perdóname. Y todavía falta que me levante mañana, Señor. Oiga esto, pues, cómo es Dios de maravilloso. Llego, 3 de la mañana, 3:30, me siento en mi sillón. Señor, aquí estoy. Tengo que ponerme a cuentas contigo. Oiga lo que me dice. ¿Te diste cuenta cómo trataste a fulano anoche en la iglesia? Y empiezo a sudar. Sí, Señor. ¿Qué hiciste? Sí. Ay, Señor, que no se vaya de la iglesia por mi culpa, porque yo ya lo veo en otra iglesia, imagínense. Y estoy hablando con Dios. Y Dios ahí no está en un animal manso. Ahí está con la vara en la mano. Para que yo me dé cuenta si estoy reconociendo. Sí, Señor, tienes razón, perdóname. Por favor, anda a su casa ahorita, ponle bálsamo, sánalo. Cuídalo, Señor, que no se vaya, por favor. Que no se lo lleve el diablo por otro lado. No va a ser el diablo, Carlitos. Son tus palabras. ¿Qué vas a hacer? Sí, Señor, propongo en mi corazón no volver a dar su nombre. ¿Y qué cree que va a ser el próximo jueves? Vuelvo a dar el nombre. Vuelvo a ir con el Señor. No me dijiste que ya no puedes saber. A ver, póngame la espalda. Gracias, Señor. Por eso hoy yo no sé ni cómo se llaman ustedes, solo sé el nombre de Cristo. Esa es la justicia retributiva. Me endereza misma. Endereza. Y cuando alguien me trata mal, viene la justicia. ¿Qué dice? ¿Cuál es la otra? Distributiva. Me cubre. No los oigas. No te preocupes. Yo te voy a sacar adelante. Yo estaré contigo. Yo te proveeré. Yo soy Jehová tu sanador. Esa es la justicia distributiva. A la otra también hay que tenerle cuidado. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por instruirnos y enseñarnos. Gracias por abrirnos tu palabra. Gracias por permitirnos ser bendecidos con tus enseñanzas. Esta lección, Señor, es un desafío para nosotros, para saber que si tú no tuviste compasión de la raíz, como dice tu palabra, tampoco vas a perdonar a las ramas, como dice Pablo. Ayúdanos, por favor, a no descuidar nuestra conducta. Ayúdanos a no descuidar nuestro camino, para que no tengas que venir a nuestra vida montado en un caballo blanco, con justicia en tu mano, sino al contrario, que vengas, Señor, manso y humilde, como entraste en Jerusalén. Muchas gracias por esta noche. Bendigo la ofrenda y te doy gracias por tu amor, tu cuidado y tu disciplina. En el nombre de Jesús, amén y amén.